Vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 4. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4. Gloria al Señor. Hoy tenemos una palabra de parte de Dios, una palabra gloriosa que ha sido de bendición para mi vida y la podemos compartir con ustedes. El capítulo 4 de Efesios, conocido como el capítulo de la unidad en el Espíritu, conocido como el capítulo de la unidad, pero vamos a leer del versículo 13 al 16, que dice así la poderosa palabra del Señor: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pueden tomar sus asientos. Gloria a Dios por esta palabra. Aleluya. Lo hemos titulado ¿Cómo llegar a la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Cómo llegar a la estatura de la plenitud de Cristo? Cuando hablamos de la plenitud de Cristo nos referimos a la madurez espiritual. Para aquellos que no saben lo que es la plenitud de Cristo, cuando hablamos de plenitud, amados hermanos, ese es un término griego que quiere decir pleroma, que es un término que quiere decir lo que llena, lo que está lleno, aún lo que está completo. En pocas palabras, en totalidad. Eso es lo que quiere decir plenitud. Y cuando nosotros empezamos a crecer en el Señor, crecer y ser maduro en el Señor no es la cantidad de años en el Señor. Es saber que uno puede madurar. Hay personas que maduran rápidamente, gloria a Dios. Hay otros que vamos más lento. ¿Cuánto alaban al Señor? Y una de las cosas que he aprendido, hermano, es que cuando usted va madurando, hermano, ni el enemigo, ni la carne, ni el mundo va a detener su crecimiento espiritual. ¿Cuánto alaban al Señor? Aquí esta palabra habla mucho de crecimiento, pero habla también de niños, niño espiritual. Cuando habla de niño espiritual, amados hermanos, se refiere también, algunos teólogos lo cotejan o lo ponen en paradoja con aquel hombre o mujer que es carnal. Un niño espiritual es una persona carnal o un cristiano carnal, que conoce a Cristo pero está en un proceso de crecimiento y va a actuar como niño. Pero ya cuando ha pasado mucho tiempo y ya la persona no madura, hay algo extraño ahí. Entonces la persona no está recibiendo el alimento necesario para crecer. Entonces es importante tomar esto en cuenta. Usted nunca se sienta mal cuando usted tiene que tratar con una persona que de nada y nada se enoja, hermano. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿A alguien le pasa eso? Si está pasando eso aquí, hermano, es pura coincidencia, hermano. Gloria a Dios. Hay gente que son candela, hermano. Usted nada más le pasa la mano así, quedan es candela, hermano. Eso es todavía. La persona tiene a Cristo, sí, es un cristiano, pero está pasando por una etapa de crecimiento. No es que la persona está mal, no, sino que simple y sencillamente está creciendo. Es un niño, ¿verdad?
el apóstol Pablo, ¿verdad? En 1 Corintios, yo quiero que usted vaya conmigo a esa palabra. En 1 Corintios capítulo 3, gloria al Señor. El apóstol Pablo pone, si usted lee el capítulo 2 de ese versículo, usted va a ver el hombre natural, el hombre espiritual, pero más abajo en el capítulo 3 ya presenta al hombre, al cristiano carnal, o aquel que es niño en Cristo, pues. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Solamente voy a leer 3 textos. Esto no es el todo de lo que yo quiero hablar. Yo quiero hablar de la plenitud de Cristo, pero quiero que usted sepa que cuando usted en cualquier lugar está tratando con algún cristiano, alguna cristiana, etcétera, que no cambia la manera. Todo el tiempo es un ají con guito, hermano. Es una persona, mire lo que dice la palabra. Vamos a la palabra. Mire lo que dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, o sea, comida sólida, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía, porque aún soy carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Gloria a Dios. Vamos a detenerlo ahí. Amén. Una persona que está en el camino del Señor, usted tiene que ser bien comprensivo. Si usted está creciendo, está llegando a nivel ya de una madurez espiritual, que gloria a Dios, cuando la iglesia empieza a crecer, hermano, espiritualmente, no en números, sino a crecer espiritualmente, hermano, la iglesia va a ver el crecimiento también en todo el pueblo del Señor. Amén. Y va a haber crecimiento físico, crecimiento en número, crecimiento en calidad como cristiano. Por eso es importante, amados hermanos, que usted y yo tomemos muy en consideración que tenemos que madurar. Amén. Usted y yo tenemos que madurar. Mire que estoy hablando de usted y yo. Todos tenemos que madurar. No estar podridos, sino madurar, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Así que el tema es cómo llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo llegar? ¿Cómo lo vamos a hacer? A manera de introducción, hermano, y a manera de testimonio para darle la gloria a Dios también, hermano, en los años 70, exactamente en el año 76, tuve la oportunidad de conocer Darién. Fui con unos misioneros de las nuevas tribus, el hermano Lucas y el hermano Binder. Fuimos a ilustrar unas cosas allá, que se iba a hacer un trabajo de traducción de la Biblia al Guaunán y al Emberá, en este caso en el Guaunán. Pero yo no entendía nada de Guaunán ni nada de esas cosas, hermano. Yo nada más fui a dibujar, hermano, a hacer dibujos bíblicos y dibujos naturales. Pero cuando yo llego allá, hermano, y estoy allá, el hermano Binder me lleva a la selva. Y yo empiezo a ver esos árboles inmensos. Y veo un árbol, hermano, que ellos me llevaron a ver uno de los árboles más grandes que yo he visto en toda la vida. No he visto más árbol grande como ese. Y hay más árboles más grandes que ese. Y me llamó la atención que fui a ver un árbol allá. Y ahí, en medio de esa situación, estoy yo viendo el árbol inmenso y le doy la vuelta al árbol. Y yo le decía: Panamá tiene árboles grandes. Y el hermano Binder me pone la mano en el hombro y dice: Alexis, yo vengo de California. Y allá están los árboles más grandes del mundo. Yo sí. Y yo quedé asombrado. ¿Y más grande que este? Alexis, ¿para qué decirte? Ojalá tú viajaras conmigo a California. Pero quiero que tú sepas una cosa. Hay unos árboles llamados Sequoia en indio y Sequoia en español. Y cuando él me estaba hablando de los árboles Sequoia, que son los árboles más grandes del mundo, yo le dije: yo necesito saber eso. Y él me llevó a su librería, allá en Darién, donde él tenía sus cosas. Y él me buscó. En aquel tiempo no había internet. Él me buscó en sus libros y me enseñó el Sequoia. Y quiero hablar a manera de introducción el crecimiento de ese árbol. Pero también voy a hablar del crecimiento espiritual, hermano. A manera de ilustrar, me tomé el tiempo de hablar del Sequoia. Y voy a hablar también del bambú, que ese sí lo conozco yo, hermano. Y me ha tocado sembrarlo. Y cuando
tuve la oportunidad con la señora Aleida allá en Volcán. Yo no entendía por qué ella tenía tantos bambú así. Ella dice, no, yo no sembré eso, yo nada más sembré uno. Ahora le vamos a contar lo demás. Y ese uno fue soltando, hermano. Y ella me regaló un bambú de eso. Yo lo sembré por allá. Y ese bambú tiene bambú para acá, bambú para allá. Yo no entendía por qué crecían para acá. Yo le pregunté, pero ¿por qué crecen? Que no se turbe, pastor. Eso bambú, te va a tener bambú por todos lados. Porque la raíz, ellos se van entrelazando, los bambús se van entrelazando y van saliendo y se van reproduciendo, hermano. Y yo no entendía eso. Y yo le preguntaba, pero ¿por qué el bambú crece tan grande? Dice, ahora no van a crecer, pero déjalo que se entrelacen. Cuando se entrelazan, ellos empiezan a crecer. Y los vecinos aquí tumbando los bambú porque dice, hay mucho bambú. Y yo decía, pero ¿por qué se reproducen? Usted va al SOMI, ¿alguien ha ido al SOMI? Al SOMI, ahí sembraron como prueba el bambú. Y el bambú es originario de la India. Ahí dicen que no es de China, no es originario de la India. Y cuando ese bambú se sembró ahí en el SOMI, se reprodujo en cantidad. Y crecieron. Y hay bastante, hasta jugamos bajo esa sombra de esos bambú. ¿Alguien ha ido al SOMI? Hermano Daniel, usted no han ido al SOMI, ¿verdad? Vamos a sacar un tiempo para ir al SOMI, hermano, a que conozca esos bambú, hermano. Gloria a Dios. Y está bien bonito el SOMI. Ahora lo están arreglando bien bonito. Para tiempo de verano, hermano. Amén. Gloria a Dios. Ya es una promesa, tengo que cumplirla. Gloria a Dios. Pero quiero hablar de esa creación divina que es el Sequoia, hermano. Cuando el hermano Binder me habló de eso, hermano, yo me quedé pensando, Dios mío, si ese es el árbol más grande. Él me decía, mira, Alexi, esos árboles en medida, el gran viejo Sequoia que le llaman, mide más de 90 metros. Y está ahí, el viejo Sequoia está allá todavía. Y esos árboles llegan a durar hasta más de 3,000 años. De acuerdo a los arqueólogos, han encontrado sequoias petrificados. Y el sequoia es de la línea de los pinos, pino ciprés, abeto. Es una combinación de esos tres. Por eso echa una piña. Usted ha visto la piña que echan los pinos. Nosotros la recogemos y bueno, esas piñas las echa el sequoia, pero no chiquitas, son piñas grandes. Y él decía que el viejo sequoia mide más de 90 metros. ¿Cuánto es 90 metros de altura? Es bien considerable, bien alto, hermano. Y su diámetro o su grosor, vamos a llamarle así, puede medir hasta 7, 8 metros. Y los han medido. Es más, ellos dicen que agarraban el famoso bus ese que tiene un perrito así de los Estados Unidos, que en ese tiempo lo usaba mucho, el Greyhound o algo así que se llama esa línea de buses. Dice que un bus de eso podía entrar por el centro de esos árboles. Qué interesante. Y él decía, y esos árboles crecen inmenso, más de 90 metros, duran más de 3,000 años, según los arqueólogos. O sea, de diámetro más de 7 metros, bien ancho. Pero tienen un detalle muy importante en la costa de California. Ese árbol sirvió para que pudieran construir todo un ferrocarril. Todo el sistema de ferrocarril de los Estados Unidos usaron puro sequoia. Las casas tumbaron cualquier cantidad y eso se sigue reproduciendo. Y ellos no saben por qué eso se sigue reproduciendo. Y cerca de ahí, vienen los famosos salmones, van a desovar hacia la montaña cerca de los sequoia. Algunos creen que la brisa de los huesos de salmón hacen de que ellos crezcan también bastante. Es un abono para esos árboles. Pero dicen que este árbol es más resistente que los pinos, que los ciprés y que los abetos juntos. Pero él es una fusión o una combinación de estos tres. Y es un árbol inmenso. Pero este árbol es tan resistente al fuego de montaña. La candela lo puede alcanzar y se puede quemar todo por fuera, pero no se quema totalmente.
Qué interesante. Y empieza a echar las hojas de nuevo. Pero en esa quema, ese árbol bota las piñas y las piñas explotan. Y usted sabe que cuando se quema, para la gente que siembra, antes la gente del interior cuando sembraban, primero quemaban. Yo no entendía por qué, yo decía, están matando los árboles. No, también esa quema servía para que todo lo que quedaba ahí, amados hermanos, eso era como especie de un fertilizante y también como un abono. Mataba a los bichos y servía para crecer. Así que cuando las piñas se reventaban en el fuego, iban saliendo. Entonces venían las grandes tormentas del norte y del sur. Eran implacables contra los cicoyas. En ese lugar las brisas son tan fuertes, me decía el hermano Binder. Yo le decía, un día Dios me permita. Es más, el presidente Teddy Roosevelt, en un momento cuando él estuvo prácticamente en un momento difícil de turbación, porque hay momentos en la vida que usted y yo queremos salir huyendo. ¿A alguien le ha pasado eso? Mano Mara, ¿a usted le ha pasado? La gana de salir huyendo, ¿verdad? Y el hermano Teddy Roosevelt estaba en medio de una situación política. Como presidente de Estados Unidos se sentía bloqueado. Y uno de los empleados de él le dijo: señor presidente, váyase a la montaña, váyase a esa área de California, ahí hay unos árboles muy lindísimos, hay una cascada, hay unos riachuelos, etcétera. Lo mandó a descansar allá y el mismo hombre lo llevó. Y el presidente Teddy Roosevelt se quedó ahí, y de ahí es donde nacen los famosos parques nacionales de Estados Unidos. Interesante, interesante. Pero ¿qué es lo que atrae más ahí? El tamaño de esos árboles, la cantidad de tiempo que dura, cómo se reproducen, en dónde está el secreto de ese crecimiento. Gloria a Dios. Y yo decía, Dios mío, este es algo bien interesante, porque yo no entiendo cómo crecen, cómo es esa creación divina, cómo Dios lo hizo. El secreto de los cicoyas es que están entrelazados uno con otro. Las raíces de los cicoyas se amarran unos a otros, y de 1 metro de profundidad pueden crecer altísimo. Y no son como las palmeras, que las palmeras van hasta allá abajo. La altura de una palmera es de acuerdo a su raíz. Pero el cicoya no, el cicoya sorprende porque a 1 metro de profundidad no lo tumba ni el fuego, no lo tumba ni las tormentas, ni nada lo puede acabar. Siguen creciendo y proliferándose. ¿Por qué? Porque están entrelazados unos con otros. ¿Cuánto alaban al Señor? Están amarrados unos con otros, no se sueltan. ¿Cuánto alaban al Señor? Y aquí hay una gran enseñanza en el nombre de Jesús. Si el cicoya, si el bambú se entrelazan unos con otros para crecer, para buscar la luz. Otra cosa bien interesante: todo cicoya no se queda bajo la sombra de otro. ¿Alguien me está agarrando la idea? No se queda bajo la sombra de otro. Él va buscando su propia luz. Va hacia arriba buscando la luz. Usted pone los árboles van creciendo y van buscando la luz, y entre ellos mismos se van peleando. Yo hice la prueba aquí, hermano, y es verdad. Cuando se van cayendo árboles y ese dosel queda todo ahí en blanco, hermano, es porque muchos de estos árboles van creciendo y van buscando la luz. El crecimiento de ellos tiene que ver con la luz, pero tiene que ver con la raíz, pero tiene que ver con los momentos críticos de árbol, las tormentas y los incendios. ¿Cuánto alaban al Señor? Bien interesante. Ahora vamos al primer punto. El primer punto, el apóstol Pablo aquí en el libro de Efesios capítulo 4 habla que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué es la unidad de la fe? Versículo 13, ¿qué es la unidad de la fe? Veamos algo bien importante. La unidad es algo que no se puede
dividir, hermano. La unidad es algo que está junto y revuelto. Gloria a Dios. Hay gente que dice que es junto pero no revuelto, pero permítame decirle, en la unidad tiene que estar junto y revuelto. Qué interesante, hermano. Yo decía, Dios mío, pero si es así, no se puede dividir, nada se puede quitar. La unidad es algo que está ahí, no se puede dividir, eso es unidad. No se puede dividir, es la palabra unidad. Pero la unidad de la fe, ¿quién es el autor y consumador de la fe? ¿Quién creó la fe? Jesús. La Biblia dice que Jesús es el autor. Cuando habla de autor, porque fue el que la hizo. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted y yo tenemos fe porque el que la hizo está en nosotros. Usted y yo tenemos fe porque Cristo está en nosotros. Y si Jesucristo es el autor y consumador de la fe, entonces la unidad de la fe, ¿qué es? Gloria al Señor. La fe tiene que ver con la confianza. La fe tiene que ver con el creer. Estar anuente que lo que no se ve, ¿verdad? Lo que no se ve, o sea, lo que se ve, perdón, se hizo de lo que no se veía. ¿Por causa de quién? De Jesucristo. Gloria a Dios. Y yo me hacía una pregunta, hermano. Yo me hacía una pregunta. Pero ¿cómo es eso? Decía el señor Balito Chan, un hombre que tiene un estudio de grabación. Él decía, lo único que se pregunta y se contestan son los locos, Falconé. Y es verdad. Yo no puedo ser un loco, pero yo ahora sí me estoy preguntando. Ahora no estoy loco, sino que me estoy haciendo loco porque quiero saber por qué está pasando. Y yo me preguntaba, ¿por qué no veo milagros en el pueblo de Dios? ¿Por qué no veo sanidades? ¿Por qué no vemos prodigios? ¿Por qué no vemos avivamiento? ¿Por qué no vemos crecimiento espiritual? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no lo vemos? Y esta palabra tiene que ver mucho con esto, con el crecimiento espiritual, con la sanidad divina, con los milagros, con esto. Y un hijo mío me preguntaba, pero papá, ¿por qué ella se sanó y ella es inconversa? Y tú pusiste la mano y se sanó. Yo no sé, es Dios. Esa persona se sanó, es inconversa y vive por aquí cerca y un día traerá ese testimonio. Yo no sé, yo le digo, cuando usted guste, será bienvenido. Pero recibió sanidad. Dios le quitó el cáncer en la sangre y todavía los médicos no saben qué pasó. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él ungiéndole con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos, hermano? Yo lo creo. Pero no es practicada dentro de la iglesia. Yo decía, ya no veo milagros porque no la practicamos. No lo practicamos, hermano. No es una práctica de la iglesia actual. Y no es solamente de iglesia, en todos lados. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, el apóstol Pablo dice, hasta que lleguemos. ¿Alguien sabe qué es llegar? Hasta que lleguemos. O sea, cuando usted sale de su casa, usted viene para la iglesia, usted llegó a la iglesia. Hasta que lleguemos a la iglesia. Usted sale de la iglesia, se va para su casa hasta que lleguemos a la casa. ¿Cuántos me están agarrando la palabra? Pero el apóstol Pablo dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Si no hay unidad, no hay nada. Y si no hay fe, tampoco. Así que está hablando de dos palabras importantes. Hasta que usted y yo lleguemos juntos para que se cumpla la palabra. Lo tengo aquí en Mateo 18. Usted lo ha leído mucho, yo también. Gloria a Dios. En Mateo 18, en el versículo 19 y 20, mire lo que dice.
Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando habla Jesús aquí, está hablando de dos o tres. Y uno de mis hijos me preguntaba, ¿pero por qué ella se sanó? Y ella no es de la iglesia. ¿Acaso yo tengo control de la sanidad divina? Yo soy igual a usted. Yo no tengo control de la sanidad divina. El que tiene el control de la sanidad divina es el Señor. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué antes se daban tantos milagros y tanta sanidad y tantos avivamientos y tanto crecimiento? Porque la iglesia estaba junta. La iglesia permanecía unida. Ahora nadie puede estar unido físicamente, pero yo creo que espiritualmente sí. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Aunque no nos veamos, pero espiritualmente estamos unidos. Pero una de las cosas que decía el apóstol Pablo, hasta que lleguemos, está hablando de todo, hasta que toda la iglesia llegue en unidad de la fe. Que toda la iglesia, todo, sin excepción de ninguno, todos nos pongamos de acuerdo. Si usted lee ese capítulo 4 del libro de Efesios, se le conoce como el capítulo de la unidad. ¿Unidad de qué? Un cuerpo, que es la iglesia. Un solo espíritu, que es el Espíritu Santo. Amén. Un solo Señor, que es Jesucristo. Una sola fe, que es la confianza y creer. Y un bautismo, ¿verdad? Un Dios y Padre sobre todos nosotros. Si usted y yo tenemos ese mismo sentir, si usted y yo tenemos un solo Dios, un solo espíritu, tenemos una sola fe, téngalo por seguro que se va a producir los milagros. Cuando la iglesia empieza a crecer en ese nivel, la iglesia va a experimentar cosas grandiosas. No lo puede experimentar porque no lo estamos haciendo. Estamos tan unidos en otras cosas, pero no en la fe. Y debemos todos llegar a esa unidad en la fe, ponerla a funcionar. Gloria al Señor. Punto 2. Dice el apóstol Pablo, hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. En el caso de Job, Job decía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Alguien se acuerda de esa palabra? De Job, cuando estaba en una crisis, ya en el capítulo 42 por allá, ya cuando estaba en una crisis, Job dijo que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora, ¿qué estaba diciendo Job? Ahora veo lo que tú querías hacer en mi vida. Porque lo anterior no era lo que tú querías hacer, pero ahora sí veo lo que tú querías hacer en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Imagínense que ahora usted está viendo lo que Dios quería que tú fueras. Porque Dios es así. Hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo. Tener conocimiento del Hijo, esto no es saber algo acerca de Dios. Usted y yo sabemos acerca de Dios. Ahí no es todo. Hay otra cosa más importante, sino conocer profundamente a Jesús. Miren, amados hermanos, yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando nos arrodillamos, usted se arrodilla allá en su cama, allá en su casa, o se arrodilla en un determinado lugar y usted sabe que el Señor está ahí. Por eso que a mí me gusta mucho esa alabanza, hermano, y siempre la canto cuando me voy a arrodillar. Yo sé que estás aquí, Señor. Y yo sé que Él está ahí, y yo sé que Él está aquí ahora. El Señor está aquí ahora. Está en tu vida y está en esta santa reunión. Y si Él está aquí, entonces yo tengo que sentirme contento, porque por fe yo sé. El mismo Jesús decía, bienaventurado, le dijo a Tomás y a todos los demás que estaban ahí, bienaventurados son aquellos
que no ven, pero creen, aleluya. Usted y yo creemos al autor y consumador de la fe. Y Él está aquí ahora, aleluya. Y Él se mueve en tu corazón, en tu vida, aleluya. Por eso yo creo, hermano, que el asunto no es saber acerca de Dios, sino conocer profundamente quién es Jesús. Y esto me llevó a Abraham. Si usted lee en el libro de Santiago 2:23, hermano, ahí usted va a ver por qué Dios llamó a Abraham amigo. Mire que Dios le dijo a Abraham amigo. Un amigo, yo hago una pregunta aquí. ¿Usted es amigo de un niño? ¿Su amigo para arriba y para abajo es un niño? Usted que es adulto, usted se hace de amigos. Pero los amigos suyos tienen que ser casi de su edad, o mayor o menor, pero ahí. Pero usted no va a agarrar de repente, yo quiero andar para arriba y para abajo con Luis Santiago. Un ejemplo, no, perdón, hermano, que use al bebé. Él no me va a entender ni yo lo voy a entender a él. Yo no sé si me estoy explicando. Pero cuando Dios tomó a Abraham y habló con Abraham, Abraham entendió quién era Dios, empezó a conocer a Dios. Abraham se equivocó muchas veces, pero Dios quería tratar con ese hombre. Hoy día, usted y yo somos ese tipo de Abraham. Somos gente de fe. Aleluya. Y esa bendición de Abraham nos llega a nosotros a través de la fe en Jesucristo. Y Abraham conocía quién era Dios. Y Abraham se movía de acuerdo a Dios. Dios era su Señor y Dios le dijo a Abraham, amigo. Y una persona no le va a decir amigo a cualquiera. Usted y yo somos selectivos en nuestros amigos y amigas. Cuando dicen amén. Usted y yo podemos tener familia, pero usted también tiene amigos y amigas. Y hay gente que son buenos amigos. Y hay personas que de repente nos traicionan y ya empezamos a dudar y ya no son amigos, sino conocidos. Pero una de las cosas que puedo decir, hermano, Abraham conoció la plenitud de Dios. ¿Quién era Dios? Y la iglesia puede conocer la plenitud de Dios. Mire, el libro de Colosenses 2:9 nos habla de que en Él, en Jesús, está la plenitud de la deidad, o la plenitud de la divinidad, como dice una versión. Es importante, hermano, el conocimiento del Hijo de Dios. No hagamos nada si no consultamos con el Señor. Si hay algo, hermano, en la vida suya y mía como creyente, es que nosotros todos los días consultamos con el Señor. Dígame si no es así, hermano. Usted que todos los días tiene que leer la palabra, todos los días tiene que orar, todos los días usted consulta con Jesús. Qué bueno es saber eso, hermano. Cuando la iglesia empieza a mantener la unidad de la fe, empieza a conocer a Jesús, la iglesia empieza a crecer. La iglesia no detiene el crecimiento, hermano, porque la palabra unidad nos vamos entrelazando, hermano, unos con otros. Oramos juntos, alabamos a Dios juntos, y a veces leemos la palabra de Dios juntos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y lo hacemos juntos. De repente usted y yo no nos vemos, a veces por Zoom, a veces por YouTube, a veces aquí, hermano, pero en la forma que lo pongamos, la iglesia está entrelazada unos con otros. El dolor suyo es mi dolor, la risa suya es mi risa. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Somos el pueblo del Señor, somos la familia de Dios. Estamos entrelazados para crecer. ¿Cuántos alaban al Señor? Número 3, evite. Cuando digo evite, ponga un alto ahí, evite ser niño fluctuante. ¿Qué es un niño fluctuante, hermano? Ya hablamos de niños hace poco. Pero el apóstol Pablo está hablando aquí de
para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, cuando Él está diciendo, manténganse en unidad de la fe, conozcan al Hijo de Dios y eviten ser niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante, hermano? La palabra fluctuar es un término griego que quiere decir dudar, vacilar. Cuando habla de vacilar no es que está molestando a una chica, sino que está vacilando. Ese es el término correcto. Pero cuando habla de niños fluctuantes, hermano, el apóstol Pablo aquí se refiere a la doctrina. ¿Cuál es la doctrina del Señor? La palabra de Dios. Y cuando habla de la palabra del Señor, hermano, ¿alguien se acuerda de María y Marta? Cuando el Señor llegó a la casa de María y Marta, Marta estaba en sus quehaceres y le decía, Señor, tú no estás viendo que ella no me quiere ayudar, pero María estaba así, embelesada en la palabra de Jesús. ¿A cuánto le pasa así? Usted y yo, aunque tengamos que hacer lo que sea, pero hay momentos que usted tiene que escuchar a Jesús. Hay momentos que tenemos que detenernos a escuchar al Señor a través de su palabra. Así que ser un niño fluctuante es aquel que usted va de repente creciendo y de repente usted se siente que está retrocediendo. Pero es porque hay muchas doctrinas en el mundo. Yo me reía, hermano, porque la palabra de Dios es una sola. Las versiones son muchas. Y hay mucha gente que interpreta la Biblia a su manera. Pero qué bueno es saber que está el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios te guía a toda verdad. Cuando tú te sientas a leer la palabra de Dios, tú empiezas a ver cosas interesantes. Cuando usted y yo volvemos a leer toda la Biblia de nuevo. ¿A alguien le gusta leer toda la Biblia de nuevo, hermano? Eso es bueno. Volver nuevamente al libro de Génesis, cómo el Señor empezó a crear y de repente Dios te empieza a dar palabras. Dios te empieza a llenar. Mira cómo yo hice esto. Entonces tú te empiezas a gozar desde el libro de Génesis. Tú vas pasando al otro libro y al otro libro. Cuando tú menos acuerdas, te has leído toda la Biblia. Y vuelve Dios, te manda para atrás de nuevo. Léase la Biblia de nuevo y empiezas tú a leer la Biblia. No haga como aquel hombre que decía el hermano Silva. Ahí yo lo aprendí en aquella vuelta que el hermano Silva dijo eso, pero ya esa anécdota estaba de por medio, ya esa anécdota todo el mundo la sabía. Una mujer quería leer la Biblia y abrió la Biblia y dice, y Judas se ahorcó. La cerró y volvió y la abrió y dice, voy a ver qué Dios me quiere decir, ve tú y haz lo mismo. No podemos estar abriendo la Biblia, que hoy qué Dios me va a dar, voy a buscar un salmo, va a ver un salmito. ¿Qué salmito? Salmos, hermano. Gloria a Dios. Hay gente así, hermano. Pero usted no sea así, hermano. Usted no puede caer en la fluctuación. Usted no puede caer en la duda, en vacilar. Hay niños, o los niños creen todo. Aquí hay 2 niños, 3 niños por ahí, 2 niños. Aquí está Luis Santiago, está la niña de la hermana Janet allá. Estos niños todos lo creen. Hermano, usted le dice, te voy a dar 25 centavos, ¿ya lo cree? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermana? Hermana Bárbara, usted le dice a Luis Santiago, te voy a dar 25 centavos, dígame si no lo cree. Y la va a cargar usted, hey, mis 25 centavos. Oye, cálmate, mira que mis 25, lo creyó. Pero si usted no se lo da, ¿se produce qué cosa? Si usted no le da los 25 centavos a ese niño o a esa niña, ¿qué se produce? Un engaño. ¿Y qué sucede con los niños que después no creen? Dudan, vacilan. Usted no puede caer en esa línea porque el enemigo va a tratar de engañarte. ¿Alguien me está escuchando? El mundo va a tratar de engañarte. La carne va a tratar de engañarte. Pero la gente de Dios no va a caer en la fluctuación. Ya sabemos quién es la carne, ya sabemos qué es el mundo, ya sabemos quién es el enemigo. Y lo primero que vamos a hacer es, no voy a caer en esa doctrina.
del engaño. El enemigo es muy astuto para engañar. El apóstol Pablo por eso escribía, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar, usa la palabra ahí de nuevo, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Y quién emplea las artimañas del error? El enemigo. Y él quiere engañar a la iglesia, quiere mantener a la iglesia, amados hermanos, entretenida, para que la iglesia no pueda crecer, para que la iglesia no llegue a la unidad de la fe, para que no conozca al Señor, para que quede fluctuante, la mantiene entretenida. Y como yo le decía la otra vez, hermano, a veces hasta ¿lo digo o no lo digo, hermano? A veces los pleitos intrafamiliares debilitan la vida espiritual del creyente. ¿Alguien me está escuchando? Los pleitos intrafamiliares. ¿Cuántos alaban al Señor? El esposo con la esposa, o la esposa con el esposo, los hijos con los padres con los hijos, la familia. Debilita la vida espiritual. Y cada vez que nos enojamos, nos debilitamos. Y cada vez que me lleno de rencilla, me debilito. Y si hay algo que detuvo la obra del Señor en el tiempo del Éxodo, fue cuando hubo la murmuración. La murmuración daña, detiene el crecimiento de la obra de Dios. María y Aarón hablaron mal de Moisés. Moisés no lo escuchó fue Dios, pero la obra se detuvo, no pudieron avanzar. ¿Por qué no pudieron avanzar? Porque una de las cosas que daña el crecimiento de la obra de Dios es la murmuración. Hay tantas cosas que hacer en la obra de Dios, ¿por qué me voy a meter a murmurar? Una vez llegó una hermana de pastor, y yo quiero que usted sepa una cosa, que la hermana tal, aguántese, hermana, aguántese un momento. Hermano, a veces uno como pastor, hermano, mire, yo no sabía tantas cosas, por algo me lo decían estos pastores, y hay algo que yo aprendí de muchos de estos pastores, hermano, es que no reciba esa clase de murmuración. Deténgase ahí un momento, vamos a conocer los dos lados de la moneda, no las dos caras, porque la moneda tiene cara y tiene sello, los dos lados de la moneda. Y una de las cosas que yo hago, deténgase ahí un momento. ¿Usted tiene algo con esa persona? Porque a veces cuando una persona viene a murmurar, hermano, es porque tiene raíz de amargura. Y la raíz de amargura daña, detiene la obra, detiene el crecimiento. Y hace que otros no crezcan. Detiene la obra. La Biblia dice en el libro de Hebreos 12:14, yo me lo aprendí de memoria porque hubo un tiempo que me pusieron una disciplina que yo no le encontré nunca ni cabeza ni pie, hermano. Y cuando mi tío me llevó allá a Cermeño, me invitó, yo estaba bien lejos de la realidad, hermano. Yo estaba molesto, estaba con rencilla, estaba amargado. Y el hombre se para así, me dice la Biblia en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos los hombres y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No vaya a ser que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La gente que está amargada, hermano, va a contaminar a todo el mundo. Va a contaminar al esposo, a la esposa, va a contaminar a los hijos, va a contaminar a la familia, va a contaminar al vecino, al amigo, a todo el mundo. A todo el mundo le habla la misma cosa, porque es como el gato el día que lo... Para no decir. Porque no sale de eso, hermano. Y ahí no hay crecimiento. Usted quiere ver una persona que está creciendo, esa persona siempre le va a hablar centrado en Jesús. ¿Cuándo alaban al Señor? Usted se encuentra con hermano, ¿cómo te va? Dios te bendiga, hermano. Bueno, aquí, hermano, peleando la buena batalla de fe, gloria a Dios. ¿Y qué más estás haciendo? Bueno, y hermano, usted se goza con los hermanos así. Pero si usted llega donde un hermano, ¿cómo está? No, hombre, tuviera que fulano de tal, Está bien, hermano, Dios te bendiga. Vamos a orar, porque algo está pasando aquí. Tú tienes algo donde vamos a orar, hermano. Gloria a Dios, cuánto alaban al Señor.
Pero cuando una persona habla de otra porque tiene algo contra esa persona, hermano, ese es todo. Y no sale de su veneno, hermano, y tiene ese veneno ahí, hermano, y no lo suelta y sigue envenenando y envenenando y envenenando, hermano. Y eso es lo que detiene el crecimiento de la obra del Señor. ¿Por qué no hay avivamiento? ¿Por qué no hay milagros, sanidad y prodigio? Están todas estas cosas deteniendo el crecimiento, y el enemigo se está riendo, pero que Dios lo reprenda. ¿Cuándo alaban al Señor? Somos una iglesia que estamos en crecimiento. Guste o no le guste al enemigo, estamos creciendo en la gracia del Señor. Y a él no le gusta eso, ni a la carne le gusta eso, ni al mundo le gusta eso, pero a Dios sí le gusta que usted crezca, porque cuando usted está creciendo, usted no está creciendo para allá, usted está creciendo para arriba. ¿Cuándo alaban al Señor? Punto número 4. Siga la verdad en amor. ¿Quién es la verdad en amor? Cristo. ¿Qué es la verdad? La palabra. El libro de Proverbios, lo puedo buscar, pero no me acuerdo del texto bíblico, pero habla clarito de que cuando una persona se porta mal y tú lo quieres corregir, la Biblia dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, pero con el temor de Dios la gente se aparta del mal, el hombre se aparta del mal. Pero lo primero que tú utilizas es la misericordia, el amor, pero tú utilizas la verdad, que es la palabra. Tú no vas a corregir a nadie sin la palabra. Tú no corrijas con tus palabras, corrige con la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Porque tú vas a corregir con tus palabras, te vas a estrellar y va a haber más problemas. Pero si tú corriges con la palabra, que peleen con la palabra. Esa es la verdad. La verdad de Dios está en su palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesús. Amén. Así que siga la verdad. Déjese guiar por el Señor. Acuérdese que María escogió la mejor parte, escogió la palabra, escogió la verdad. Punto número 5, el cuerpo de Cristo, bien concertado. Mira lo que dice el apóstol Pablo: de quien todo el cuerpo, versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado. El cuerpo de Cristo tiene que estar bien concertado. ¿Cómo es eso de concertado? Bien ordenado. La iglesia no puede estar desordenada. La iglesia no puede estar desordenada. La iglesia, tenemos que entender que la cabeza del cuerpo es Cristo. Amén. La cabeza de la iglesia es Cristo. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo. Amén. Tiene que estar ordenado, bien ajustado. La palabra concertar también quiere decir bien ajustado, bien pactado. Tiene que estar el pacto de Dios en nosotros. Amén. La iglesia tiene que entender que tenemos un pacto con Jesús. Amén. Una iglesia bien ordenada, bien ajustada, bien pactada. Punto número 6. Dice el apóstol Pablo: unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, etcétera. Permítame decirle, unidos entre sí. La iglesia está unida, no nos podemos separar. Todos nosotros nos debemos unos a otros. Yo necesito de ustedes, usted necesita del hermano, usted necesita de la hermana. Yo no he creído de esa persona que se siente que es la única. No estoy diciendo que no se quiere congregar, porque hay hermanos que no se pueden congregar porque están medicados. Hay hermanos que de repente no pudieron congregarse porque tienen algún compromiso. Hay hermanos que no pueden congregarse porque hoy no le alcanzó algo, no pudieron venir. Eso no quiere decir de que no es el hermano o no es la hermana, son nuestros hermanos. Pero si hay algo que tenemos que entender nosotros, hermano, ya cuando una persona no quiere congregarse, hermano, está creando su propia iglesia. Ya esa es otra cosa. Yo conozco mucha gente, hermano, que por cuestiones del destino confunden las escrituras y hacen de las escrituras su propia doctrina, pero no de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo.
sino que van creando cosas extrañas. Si la Biblia me dice que debo congregarme, voy a congregarme. Si la Biblia me dice a mí que debo leer la palabra, voy a leer la palabra. Si la Biblia me dice que voy a orar, debo orar. Pero hay muchos que dicen, no, yo oro, leo la palabra y todo aquí. Dios y yo. Mi bajo y yo. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Dios no es así. La iglesia no es así. La iglesia nos debemos todos. Yo me debo a la iglesia. Yo no puedo hacer nada si no le digo a la iglesia. El Señor está aquí, hermano. Él es la cabeza de la iglesia. Él se mueve en tu corazón, Él está en medio de esta reunión. Pero cuando habla de el cuerpo, o sea, las coyunturas, está hablando. Aquí me puede ilustrar mejor el hermano Jimmy, que conoce más esta línea científica de los huesos. La palabra coyuntura la empezaron a usar por primera vez en aquel tiempo, cuando estaban esa gente filosofando. Esos griegos que empezaron a filosofar, hablaron de las coyunturas. Esa palabra nació allá en Grecia. Y quiere decir el enlace. ¿Cómo le explico? Para que este dedo se mueva así, aquí hay un enlace, aquí hay otro enlace, aquí hay otro enlace. O sea que un dedo nada más. Y interesante, hermano. Entonces está hablando del enlace o una articulación móvil o movible entre un hueso y otro. Con razón esa gente estaban filosofando. Después vino la ciencia y lo tomó de otro lado y empezó a ver el cuerpo humano y empezó a ver todas las cosas. Y la ciencia declara que la coyuntura tiene que ver entre un hueso y otro. Bien interesante, ¿verdad? Y Adán dijo a Eva, ella es carne de mi carne, ¿y qué? Y la versión dice ¿qué? Y hueso de mi hueso. Y nosotros somos unos con otros. Ustedes son parte mía como yo de ustedes. Usted parte del hermano, usted parte del hermano. Todos nosotros nos debemos unos a otros cuando alaban al Señor. Y ya, punto número 7, ya para culminar, por último, volvemos nuevamente al cicoya, volvemos nuevamente al bambú. Su crecimiento o madurez. En el caso de la iglesia, su crecimiento y madurez espiritual determinará que otros se entrelacen también, teniendo la raíz del linaje de David. Yo le escribí así, pero permítame explicarlo. Si usted está creciendo espiritualmente y usted sabe que usted está plantado en la raíz de Jesús, téngalo por seguro que eso no se va a quedar ahí. Usted no se va a dar cuenta cuando otros van a ser afectados para bien. El simple hecho de que en usted está el amor de Dios, otros van a ser afectados para bien cuando alaban al Señor. Porque usted está creciendo. Y cuando la persona empieza a crecer, dice: definitivamente ya no soy la misma persona que me midieron hace un par de años. Ya yo me quedé de este tamaño físicamente. Pero espiritualmente usted y yo sí estamos creciendo cuando alaban al Señor. Y podemos crecer hasta llegar a la plenitud de la gracia. Los árboles cicoya crecen hasta 90, quizás 100 metros. Pero usted y yo estamos creciendo hacia la gloria, creciendo hacia la plenitud de su gracia, creciendo en el Señor, creciendo en la palabra, creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios, creciendo en la unidad de la fe, hasta que lleguemos, aleluya, dice la palabra. Y tenemos que permanecer firmes a pesar de los vientos impetuosos, a pesar de las pruebas que vengan. Usted y yo hoy nos levantamos, mire hermano,
No es fácil venir a la iglesia para muchos. A veces hay pruebas. A veces alguien se te opone. Alguien me está agarrando la idea. Alguien se te opone. Y tú quieres venir a adorar a Dios y alguien se te opone. De repente la carne dice, no, tú tienes dolor de cabeza, tú no te puedes mover, tú tienes dolor de cabeza. Acuérdate que tienes dolor de cabeza. ¿A alguien le ha pasado eso? Yo decía, con dolor de cabeza, sin dolor de cabeza, y usted dice lo mismo. ¿Cuánto alaban al Señor? Usted dice lo mismo, con dolor de la espalda, con dolor en la cintura, con dolor, pero me voy a alabar al Señor. ¿Cuánto le ha pasado eso, hermano? Porque la carne te quiere engañar para que tú seas fluctuante. O sea, el enemigo te quiere engañar, te manda mensajes a la mente, dardos, para que tú no te puedas congregar, para que tú no puedas escuchar la voz del Señor, para que tú no puedas escuchar las cosas del Señor, para que tú no puedas alabar ni adorar con tus hermanos. Eso lo hace el enemigo. Eso tiene que ver con los vientos impetuosos. Pero a veces Dios manda su fuego para que la piña que tú tienes allá adentro, alguien me está agarrando la palabra, no estoy diciendo piña común y corriente, me refiero a la semilla del evangelio que tú tienes allá adentro. Dios manda el fuego de su espíritu para que esa semilla empiece a explotar. ¿Cuántos alaban a Dios? El cicoya, el fuego hace que la semilla empiece a explotar, pero cuando Dios manda el fuego de él, aleluya, la semilla empieza a explotar. Empieza a salir la palabra, aleluya, para otros. Otras personas van a escuchar, otras personas se van a enamorar de Cristo, otras personas van a buscar de Dios, otras personas van a buscar de las cosas del Señor, otras personas van a ser salvos, otras personas van a ser sanas, otras personas van a ver prodigios, milagros, aleluya, otras personas van a ver el crecimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque algo empezó a pasar en el corazón. El fuego de Dios, aleluya, te está haciendo crecer, aleluya, pero hace que tú puedas explotar, aleluya, para que otros puedan ser bendecidos. Bendito sea el Señor. Y ya por último, hermano, estos árboles, según los científicos y según los arqueólogos, estos árboles duran más de 3,000 años. El bambú no sé qué tiempo dura, pero el cicoya está comprobado que puede durar más de 3,000 años. Pero quiero que usted sepa una cosa, hermano, que en su crecimiento con el Señor, en la plenitud de su gracia, cada vez que tú vas creciendo, algo va a pasar en tu vida. Te vas a seguir entrelazando. Las personas que están al lado tuyo van a crecer. Cuando tú empiezas a crecer, los que están al lado tuyo empiezan a crecer. Me decía la señora Leida que ella sembró un bambú y creció ese bambú y se fueron entrelazando y fue creciendo otro y fue creciendo otro, y ahora cuando ella mira un pocotón de bambú, así es el cristiano. El cristiano va a determinar, aleluya, que el que está al lado también va a crecer, porque cuando tú recibes la palabra tú creces, cuando tú oras tú creces, cuando tú estás metido en el mover del Espíritu Santo tú creces, cuando tú empiezas a moverte en Dios tú creces, aleluya, tú empiezas a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer hasta la eternidad. No son 3,000 años, son años indefinidos. Es por la eternidad. Y tu crecimiento va a estar en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nadie puede detener el crecimiento de la iglesia. No lo puede detener el diablo, no puede detenerlo la carne, no lo puede detener el mundo, no lo puede detener nadie en toda esta pandemia. No pueden detener el crecimiento de la iglesia. Yo le comentaba aquí a una hermana que si usted va al cuadro, en el cuadro no hay protocolo. Me decía el señor, bueno, cariñosamente le dicen champú. Yo no sé cómo se llama champú. ¿Cómo se llama champú? Yo no sé, le dicen champú, hermano, pero el hombre gordito es buena gente, tranquilito. Él es el que dirige el equipo de béisbol del área norte, de Panamá Norte. Y este hombre a veces viene acá, habla conmigo, toma agua y cosas. Y estábamos hablando y él me dice, pastor, yo no sé qué hacer con esta gente. Vienen sin mascarilla, se llena eso de carro.
La policía no hace nada. ¿Qué puedo hacer, pastor? Al que van a meter preso es a mí por el asunto del COVID. Yo le dije, váyase allá arriba a salud, o váyase allá al frente, allá el Beckman, allá, váyase allá a salud y ve y denuncie eso. No peleé con nadie. Sí, pastor, sí, váyase allá. Y el hombre no sabía qué hacer. Y yo le comentaba, si usted va a ese cuadro, hermano, ahí nadie detiene a nadie. Nosotros sí mantenemos nuestro orden. ¿Cuánto alaban al Señor? Como iglesia mantenemos el orden. Y nos estábamos rompiendo la cabeza hoy si vienen más de 30. Y si vienen más. Y una vez el hermano Edwin predicando dice, me da pena ver a los hermanos en el pasillo, pero ¿qué más puedo decir? Que se queden en el pasillo por allá, pero no pueden entrar. Una cantidad aquí adentro, otra cantidad allá afuera, otra cantidad en los carros. El hermano de allá arriba tuvo que poner una pantalla afuera, los hermanos ahí y peleando con la gente del centro de salud, que el centro de salud es otra, una toldita, hermano, y cientos de personas ahí apiñadas, hermano, y nadie hace nada. Y nosotros somos de Dios. Nosotros mantenemos el orden. Nosotros somos gente de Dios. Somos gente que amamos al Señor y estamos creciendo. No importa lo que pase, no importa que se destruya el mundo, pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Y nosotros estamos creciendo en la gracia de Dios. Y la gente que crece en la gracia de Dios no es un niño fluctuante, no es un niño espiritual, es una persona que está creciendo. Y cuando estamos creciendo, hermano, nos vamos a dar cuenta que ya no comemos comida de niño, ya no vamos a tomar leche, sino vamos a comer comida sólida. Ya no queremos que nos hablen más de repente a los niños les gusta que le hable mucho del arca de Noé y de cosas así. Ya usted dice, ya yo no quiero saber más del arca de Noé, yo quiero saber algo más de la palabra. ¿Cuánto alaban al Señor? Hábleme del arca de Noé, sí, pero yo quiero saber más de la palabra. Eso quiere decir alimento sólido. La iglesia del Señor ya no puede darse el lujo de andar con lechitas. La iglesia del Señor tiene que crecer, tiene que comer vianda, tiene que comer alimento sólido para la gloria de Dios. ¿Nos vamos a ir con el Señor? Sí, pero tenemos que seguir creciendo. ¿Cuánto alaban al Señor? Creciendo en la plenitud de Cristo. La palabra plenitud en Cristo, plenitud de Cristo, en esta versión dice plenitud de Cristo, pero en otra dice plenitud en Cristo. Eso quiere decir que Cristo lo llena todo. Cristo lo llena todo. La palabra plenitud quiere decir en totalidad. Gloria a Dios. Yo no sé qué tiempo nos hemos tomado, hermano, pero gloria a Dios. Dios.